Así inicia ese Noticia en Profundidad. Qué placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez y les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, en la próxima hora, tenemos 3 temas que son noticia. Aquí están en titulares. En Noticia Colombia, en Cali, epicentro de la violencia policial, primer acercamiento entre jóvenes y gobierno, termina intempestivamente. Representantes de los manifestantes denunciaron que la policía antidisturbios llegó a 3 puntos de concentración para agredir a quienes allí se encontraban en medio de las conversaciones. Entre tanto, otras partes del país se reportan fuerte represión de la fuerza pública y el uso de nuevas armas. Tenemos este panorama del estallido social en el país. En Noticia Ecuador, segundo día de paro de transporte de carga pesada en varias vías principales de la nación. La indignación llega por cuenta del alza de los combustibles en la peor crisis económica del país de los últimos años y a punto de salir el gobierno del presidente Lenín Moreno. ¿Qué está pasando? Vamos a analizarlo. Y en Noticia Bolivia, aquí las imágenes, el gobierno nacional lidera una cruzada internacional para que las farmacéuticas liberen temporalmente las patentes de vacunas contra la COVID-19. Aunque ya hay inéditos avances, la tarea es titánica y de urgencia mundial. Profundizamos en ello. Noticia que así comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En Noticia Colombia, retorna la represión a las manifestaciones. Jóvenes en Cali se levantaron del diálogo con el gobierno local porque en paralelo el ESMAD atacaba varios puntos de la concentración. En el día 16 del estallido social, la violencia policial dejó varios heridos en otras partes del país. Vamos a revisarlo. Líderes juveniles de las protestas en Cali, capital del Valle del Cauca, dialogaban con el alcalde en presencia de autoridades nacionales y organismos de derechos humanos cuando fueron informados que el ESMAD reprimía varios puntos de resistencia en la ciudad. Asumieron el hecho como una traición del gobierno local. En este momento. Sí nos están atacando. No, sí nos es están cierto. Mira, aquí está el ministro del Interior, está la doctora Susana Correa de Prosperidad Social, estoy yo del ICBF, está la doctora Ana María Palau y está el alcalde. Alcalde, nos están atacando. Coja control de su ciudad. Danos el sitio. No. Sitio. Pena venirse Dígame a el sentar sitio. aquí, Cierto. hablar Dígame de el diálogo sitio. y no tener dele vergüenza. Me No da es vergüenza cierto. como ciudadana ¿Dónde? haber Danos votado el por lugar. usted, señor alcalde. Por esta razón, los jóvenes se levantaron de la mesa. El que se quede negociando no representa ningún punto. Hasta luego, nos retiramos todos los caleños ya. ¿Ustedes quieren saber dónde están atacando? Lo están atacando a la luna y en distintos puntos. ¿Quién dio la orden? El alcalde, Jorge Iván Ospina, negó las acusaciones y señaló que la reacción de los jóvenes fue producto de la desinformación. No hubo condiciones y desafortunadamente hubo tensión, pero jamás utilizaría la fuerza si voy a dialogar. Los jóvenes no estaban alejados de la realidad. El gobierno nacional envió a más de 250 agentes de la policía y 400 del ejército a desbloquear los puntos de concentración en el departamento. La intervención represiva del ESMAD dejó más de 50 heridos en la ciudad de Buga. Usaron gases lacrimógenos en zonas residenciales afectando a niños y personas de la tercera edad. La orden de ellos es abrir las vías departamentales porque no es jurisdicción de los municipios o de las administraciones. Quiero dejar con total tristeza de que no nos escucharon, de que ellos van a ir a abrir las vías y nosotros lo que hemos pedido, no queremos más violencia, no queremos más sangre de nuestros jóvenes y no nos quieren escuchar. Queremos pedirle a la gobernadora que intervenga. Ahí llevábamos 3 días de negociación
con el grupo de muchachos, con el grupo de niños, muchachos tranquilos, indígenas, profesores, llegando a un acuerdo para el corredor humanitario, que hoy ya se había logrado a las 3 de la tarde, donde se estaba permitiendo el paso de todos los medicamentos, el oxígeno, los químicos, la comida, para que entraran a Restrepo, a Calima y al corredor hasta Buenaventura. Sin nosotros tener ningún tipo de conocimiento, el ESMAD entró de una forma violenta a abrir esta vía. No es justo porque ya se había llegado a un acuerdo. La ONG Temblores contabiliza hasta este jueves 2.110 casos de violencia por parte de la fuerza pública. 39 personas habrían sido asesinadas por uniformados. Por su parte, organizaciones de derechos humanos y el Comité de Derechos Humanos del Consejo de Bogotá denuncian el accionar de las fuerzas de seguridad en la capital. En particular, la situación en la estación de Transmilenio Portal de las Américas, que asegura ha sido utilizada como base militar y centro de tortura durante varias noches de protestas. También denuncian represión contra menores de edad, uso indiscriminado de gases lacrimógenos y municiones de tipo desconocido en zonas residenciales, presencia de helicópteros de guerra y cortes intencionales de energía eléctrica. Para los manifestantes, el freno de la violencia policial es un punto central para el diálogo. Vamos precisamente hasta Cali, a epicentro, decíamos, a 16 días de este paro cívico nacional, de este estallido. De un lado, epicentro de una juventud que se mantiene en las calles y de otro lado, de la brutalidad policial. Juan Carlos Chambo, nuestro colaborador desde Cali. Hola, Juan, adelante con la situación a esta hora y adelante con tu entrevistado también. Hola Juan, ¿nos escuchas? Tenemos dificultad en la comunicación con nuestro colaborador en Cali. Vamos rápidamente a restablecer esta comunicación para conocer detalles de lo que sucede durante esta jornada que bien relatábamos hace solamente minutos para ustedes en la pantalla de Telesur, pero ¿qué sucede también esta noche? Hola Juan Carlos, adelante. Dime. Seguimos intentando la comunicación con Juan Carlos Chambo. Han dicho los estudiantes que la principal condición para dialogar con el gobierno local, con el gobierno nacional, con la mediación de la ONU y otros organismos de derechos humanos es que no haya más violencia por parte de la policía, por parte del Escuadrón Móvil Antidisturbios, pero no solamente en Cali, es una condición que tiene todas las organizaciones que hacen vida en este paro nacional. También lo han dicho las centrales obreras, los gremios, los campesinos, los indígenas, todos lo han dicho. Lo primero que tiene que haber es que no exista más la violencia policial en las calles. Vamos a ver si está listo Juan Carlos Chambo para poder conversar. Juan, ¿nos escuchas? Buenas noches. Hola Tatiana, muy buenas noches. Sí, aquí me encuentro en el sur de la ciudad de Cali, muy cerca de la glorieta de Siloé, que es uno de los puntos de resistencia, uno de los 25 puntos de resistencia juvenil que se han levantado aquí en la ciudad de Cali, por supuesto, en reacción juvenil contra, pues digamos, todo el paquete de reformas que está planteando el gobierno de Iván Duque ante el Congreso. Supuestamente muchas personas están celebrando que se cayó la reforma tributaria, pero el presidente Iván Duque en su momento dijo muy claro que iba a trabajar otro proyecto en coalición con diferentes partidos políticos. Es decir, que la reforma tributaria y las otras reformas todavía no se han caído y los jóvenes siguen protestando, no solo por eso, sino también porque no han sido tenidos en cuenta en muchas políticas de Estado. Ellos están exigiendo por un trato digno, por mejores espacios para la educación superior, bueno, muchas cosas porque están reclamando muchos derechos que sienten que han sido vulnerados históricamente, Tatiana. Juan Carlos, y adelante, vamos a escuchar y darle la voz a través de ti a este jovencito que tienes a tu lado. Juan Carlos, ¿nos escuchas?
De nuevo hemos perdido la comunicación con nuestro invitado. Vamos a otro punto de Cali para analizar toda esta situación. Con Elmer Montaña, abogado penalista, exfiscal seccional, defensor de derechos humanos, nos acompaña desde Cali. Abogado, ¿cómo está? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Tatiana. Un placer estar nuevamente con usted. Un saludo muy cariñoso a todos los televidentes. Muchísimas gracias. Elmer, en su análisis, ¿qué fue lo que sucedió hoy en ese primer acercamiento? Al final de cuentas termina muy intempestivo porque los muchachos, los jóvenes denunciaron de manera permanente, esta noche siguen denunciándolo, que sí había agresión por parte del ESMAD, y esa es la primera condición de todos aquellos que han decidido marchar y manifestarse en Colombia, es que debe salir la fuerza pública de las calles. ¿Qué crees que es realmente lo que está sucediendo con esos intentos de acercamiento, de diálogo por parte de la alcaldía con esos otros organismos? Tatiana, lo que ha sucedido es que el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, desde cuando comenzaron estas protestas, renunció a ser el jefe de policía de la ciudad. Eso está muy claro, él mismo lo reconoció. Él sigue en funciones de carácter administrativo, pero la ciudad está bajo un régimen policivo. Ese régimen, pues obviamente, permite que la fuerza pública, la policía, de manera muy especial, sea la que tome las decisiones en relación con las actuaciones que realiza en diversas partes de la ciudad. El alcalde no tiene ningún control sobre el manejo de la policía. Por eso es que se llevó a cabo la reunión, él estaba intentando dialogar con los manifestantes y la policía pues estaba desarrollando esta durísima represión en contra de las personas que se encontraban en algunos puntos de concentración o de bloqueos. Esa es, digamos, la situación grave que se presenta. Tenemos un alcalde que no tiene el control de la fuerza pública, pero además que está supremamente deslegitimado. Es un alcalde que venía ya con problemas graves de credibilidad a raíz de las denuncias que se han formulado en su contra por corrupción. Y ahora, con estas protestas y debido al hecho de haberle entregado al ministro de Defensa, Diego Molano, el manejo de la situación en la ciudad, pues eso ha exacerbado los ánimos no solamente de los jóvenes, sino creo que de la gran mayoría de los caleños, que no aceptamos que el alcalde hubiera cometido lo que muchos consideran una traición, muy especialmente con los sectores populares, que entre otras cosas fueron los que votaron por él. Por eso es que uno de los más duros reclamos que le hacían hoy estos jóvenes en este coliseo era precisamente eso, que se sentían traicionados. Y además pues lo señalan de haber sido partícipe de toda esta terrible tragedia por la que está atravesando la ciudad. Es decir, es responsable por omisión porque el alcalde de manera irresponsable le hizo entrega a los militares y a la policía de la ciudad. Pero además de eso, pues ha tenido unas salidas absolutamente incoherentes. El hecho de haber recibido con entusiasmo y alborozo a los indígenas del Cauca, y después, cuando se presentó este atentado aleve por parte de un sector, o mejor, de un pequeño grupo supuestamente representativo de un sector de la clase alta de la sociedad caleña, en lugar de salir y rechazar de manera enérgica ese ataque, de condenar ese tipo de actuaciones y de expresar solidaridad por los indígenas, reivindicando ante todo el derecho a la vida y exigiéndole a la fuerza pública que no participe en ese tipo de acciones combinadas con grupos paramilitares, y mucho menos pues que cometa ataques en contra de los manifestantes, pues eso tiene también encendido los ánimos de los caleños. Para rematar, esta tarde, mire usted cómo son las cosas, uno de los abogados de confianza del alcalde, de manera sorpresiva, dio a conocer que había presentado una denuncia penal muy extensa en contra de los indígenas Isaac, que habían derrumbado la estatua de Sebastián de Belalcázar. Eso, por supuesto, pues ha caído muy mal en muchísimas personas, pero sobre todo pues es una torpeza, porque en medio de esta crisis de legitimidad y de credibilidad por la que está atravesando el alcalde, pues resulta absolutamente impertinente e incendiario pues que uno de sus abogados particulares pues esté haciendo ahora ostentación de haber denunciado a los indígenas por haber derribado ese estatua. En medio de toda esta crispación, es una situación muy, muy grave, como lo veíamos hoy, y recordaba usted también el hecho del pasado fin de semana, Elmer, abogado, con ese ataque con armas
algunas largas, incluso tal como se veía con claridad en las imágenes, a los indígenas del departamento del Cauca que hacían su ingreso a Cali, en esta zona acomodada de las más ricas de la ciudad. Pero además usted hacía una denuncia muy grave, y es que esto había sido planificado. ¿Qué fue lo que usted conoció que luego hizo la denuncia? Bueno, eso tiene un antecedente muy triste, Tatiana, y es que a raíz de todas estas manifestaciones se comenzó a exacerbar un odio, un discurso de odio por parte de ciertos sectores elitistas de la ciudad. Las manifestaciones o los pronunciamientos que ellos hacían, especialmente en las redes sociales, estaban cargados de un odio visceral, primero contra los manifestantes, que por regla general en Cali, quienes integran los puntos, los que conforman los grupos de bloqueo en la ciudad, pues son jóvenes de los estratos más pobres de Cali. Y ese odio pues se comenzó a difundir de manera muy rápida en la ciudad. Comenzaron a salir una serie de proclamas y de hashtags para que se movieran en las redes sociales, como Cali se respeta, los ciudadanos de bien somos más, pero eran utilizados básicamente para señalar y condenar a estas personas en una especie pues de odio de clases que nunca habíamos visto en Cali. Yo jamás lo había visto en la ciudad. Con la llegada de los indígenas ese odio se incrementó y obviamente pues hubo allí unas actuaciones de los indígenas que podrían haber molestado a un sector de la sociedad, como el hecho de haber participado en los bloqueos, haber hecho algunas requisas por temas de seguridad, porque ellos estaban en una zona en donde muy seguramente podían ser objetos de algún atentado. Entonces hacían requisas a vehículos y eso le molestó a la ciudadanía. Pero, digamos, bajo ninguna circunstancia un hecho de esa naturaleza podía haber justificado ese odio que comenzó a expresarse en la ciudad, que fue un odio realmente brutal, desconociendo pues que ese tipo de situaciones pueden conducir a que se cometan acciones de violencia, porque las palabras matan. Las palabras pueden convertirse en hechos de violencia. Después comenzamos a ver el llamado de estos dirigentes locales, elitistas, para que la gente saliera a defenderse, como en efecto lo hizo, acicatados, asusados por el general Zapateiro, por la policía. Y el pasado domingo, después de que ellos habían hecho una serie de manifestaciones pacíficas, habían salido con camisas blancas a la calle, a confrontar de manera así muy agresiva, con un lenguaje muy violento y pugnaz a los manifestantes, especialmente a los estudiantes. Yo recuerdo que hace una semana larguita, un grupo de estas personas, encabezadas por un líder comunitario uribista, le había dicho a unos estudiantes de la Universidad del Valle que les iban a incendiar la universidad. Los amenazó inclusive diciendo que en esa zona del sur de Cali habían 25.000 armas y que estaban dispuestas a utilizarlas. Eso pues generó un escándalo, pero los dirigentes locales no hicieron absolutamente nada frente a eso, comenzaron a justificar ese hecho. Y ya el domingo por la mañana se llevó a cabo una reunión entre la policía y personas representativas de ese sector. Ahí estaban estos sujetos que aparecieron después con las camionetas blancas. Salieron ya hacia el mediodía de esa reunión, que fue en la zona recreativa de Pance, que hace parte pues de ese entorno, y se instalaron en sitios estratégicos para evitar que los indígenas entraran o salieran de la ciudad. Ahí se presenta este enfrentamiento, este ataque a los indígenas, porque lo que realmente sucedió fue un ataque a leve. Los indígenas no estaban en ninguna actuación, ninguna acción violenta, no estaban ni siquiera alegándose, estaban transportando en una chiva. Porque de hecho, Elmer, algunos de ellos después, para tratar de justificarse, dijeron que los indígenas portaban armas de fuego. Jamás, nunca hemos visto a los indígenas portar armas de fuego. Si es ahora, serán ellos que lo habrán visto, porque tampoco aparece en las pruebas. Siempre los indígenas con la guardia por delante llevan palos, pero esa era la justificación que ellos daban. No, es una infamia. En Colombia, y el mundo entero lo sabe, los indígenas pues han sido muy beligerantes, pero esa beligerancia de los indígenas nunca los ha llevado a cometer actos de vandalismo, como meterse pues a las casas en las ciudades y saquearlas, como estaban diciendo, que era que se habían defendido porque los indígenas habían entrado a los condominios y habían amenazado a la gente. Eso es falso. El ataque no se produjo dentro de ningún condominio.
condominio. Ese ataque se produjo en la calle, en una vía arteria, en un rompoy donde estaban acantonados estas personas portando armas de fuego de largo alcance. Tenían pistolas, había ametralladoras, habían fusiles. Había un fusil, hay una persona que aparece con un fusil, porque entre otras cosas, antes de ese operativo se tomaron fotos, ahora están circulando en las redes. Ellos provocaron el ataque, eso está perfectamente claro. Hubo un congresista, un representante de la Cámara, que fue testigo presencial de esos hechos, tuvo el valor de escribir un artículo sobre eso que circuló ampliamente en la ciudad, donde él cuenta la versión siendo el testigo presencial del hecho y desmiente de manera categórica que los indígenas hubieran generado alguna acción violenta en contra de estas personas. Y pone de manifiesto que fue un ataque leve, infame, miserable en contra de los indígenas. Esto ocasionó heridas, creo que alrededor de 7 o 8 indígenas que quedaron Hay 8 heridos, indígenas y 2 de ellos, sobre todo una jovencita en el hospital departamental en Cali, Daniela, que está muy grave. Si entonces Daniela esto fue premeditado porque se había reunido la policía con este grupo de ciudadanos armados hasta los dientes, estamos hablando entonces de impunidad. Elmer, ¿quién va a investigar por las 8 personas heridas y varias de ellas en ese estado de gravedad? Pero es que, Tatiana, no solamente tiene que ver esto con la reunión previa, es que las imágenes y los videos que comienzan a circular pues muestran a la policía acompañando a estos sujetos. Ellos están disparando con policías al lado que no hacían absolutamente nada. De manera que, ya pensando en el tema de quién va a investigar esto, pues la investigación le corresponde al fiscal general de la Nación. La fiscalía, nosotros sabemos que el fiscal general de la Nación pues no tiene ningún interés en eso. De hecho, hoy se denunció en Cali que el fiscal estaba allanando un barrio popular, estaba en la fiscalía allanando un sector popular buscando los vándalos, según la fiscalía, pero el fiscal no ha hecho ningún pronunciamiento claro en relación con el hecho de judicializar, de poner ante los jueces de la República a estos sujetos que dispararon e hirieron a los indígenas. Nosotros, la verdad, no tenemos mucha confianza, mejor el país no tiene confianza en el fiscal, como tampoco la tiene en el defensor del pueblo. Creemos que esas investigaciones seguramente no van a terminar en nada, de manera que lo que nos queda es acudir ante la justicia internacional, ante la comunidad internacional, para que ejerzan presión y esas investigaciones realmente se puedan adelantar, o en su defecto que algún órgano de justicia internacional asuma, podría ser la Corte Penal Internacional, la investigación no solamente del ataque de los indígenas, sino de esta matanza pavorosa que ha ocurrido en Cali y en otras partes del país. Yo creo que si no hay intervención de la justicia internacional, esto va a quedar en la impunidad. Para despedirte, recordar que hoy se conocía que el senador Iván Cepeda con un grupo de organizaciones de derechos humanos elevaban un nuevo expediente por esos 16 días de estallido social y la violencia policial ante la fiscal de la Corte Penal Internacional. Muchísimas gracias, Elmer. Gracias por acompañarnos. Muy buenas noches. Muchísimas gracias a ustedes y sobre todo por estar pendientes y permitirnos dirigirnos a América Latina y al mundo entero, porque también estamos siendo objeto de una durísima censura en Colombia. Hay muchísimo, hay un gran cerco mediático, Elmer, estamos muy pendientes y usted cuídese, por favor, porque la denuncia que hace es grave y levanta ronchas en Cali, en Colombia. Muchas gracias, buenas noches. Muchas gracias a usted, Daniel. Vamos a volver hasta otro punto de Cali con nuestro colaborador Juan Carlos Chambo, que se encontraba al lado de un jovencito. A ver si lo tenemos. Hola, Juan. Último intento, vamos a tratar con la producción de tener de nuevo la comunicación con nuestro colaborador. Al lado está uno de los jóvenes sobre los que nos interesa tantísimo escuchar su visión acerca de lo que sucede, por qué están protestando, cuál es su agenda particular, cuáles son sus luchas colectivas, por qué se han mantenido pese a la violencia policial, pues allí precisamente en las calles, en una ciudad en donde se ha visto con toda la fuerza el actuar del Escuadrón Móvil Antidisturbios de la policía, con los anuncios desde hace más de una semana de más llegada y más llegada de la fuerza militar, de los soldados, que ha sido exigida
dirigida por el presidente de la Nación y por el propio ministro de la Defensa. De hecho, el general Zapatero, el comandante del Ejército, sigue en Cali. Él dice que atendiendo toda esta situación hasta que la ciudad, literalmente ha dicho, haya sido pacificada, pero miren ustedes el nivel de violencia que se ha generado. Juan Carlos Chambo, a ver si nos escuchas. Hola Juan, adelante. Hola Tatiana, aquí estoy con David López, uno de los voceros de Siloé, de los jóvenes de Siloé. Un vocero porque ha estado acompañando todo el proceso, no necesariamente está en el liderazgo, pues como una de las cabezas que ha tomado las principales decisiones, simplemente ha estado acompañando, incluso apoyando mucho la misión médica, ¿no, David? ¿Qué papel has desempeñado en este proceso precisamente tratando de garantizar los derechos humanos de salud de los jóvenes que han estado participando en las manifestaciones? Pues digamos que mi papel ha estado en conciliar, en ayudar a las personas, en encontrar un diálogo formal y en hacer una lectura crítica de la situación. La verdad he apoyado a los compañeros de salud, yo soy fonoaudiólogo de profesión y digamos hemos podido organizar una atención para la comunidad más allá de los protestantes o manifestantes, ya que nos encontramos en una alerta roja sanitaria y ninguna persona puede asistir a consultas externas o consultas programadas ambulatorias. Solo se están atendiendo urgencias en los hospitales y centros de salud. Alerta roja en términos de salud, de orden público, ¿de qué color podría decirse entonces? No, en términos de orden público tenemos una bandera negra porque estamos en una situación desconocida para nosotros y es algo que nos genera una incertidumbre total porque no encontramos que haya una gobernanza por parte de las autoridades municipales o departamentales. No hemos podido, digamos, ver acciones contundentes en la reducción de la criminalización de la protesta y los espacios, como muy bien has dicho, de conciliación no han encontrado, digamos, la representatividad suficiente. Como el día de hoy pudimos ver en algunos videos, yo estaba allí presente, se nos convoca en un espacio en el que es totalmente reducido para la cantidad de personas que querían asistir a escuchar al gobierno nacional y mientras sucede llega información, algunas personas dicen que personas que estaban en comunicación directa lo afirmaban. En esa situación surge, digamos, un estallido emocional porque son muchos los fallecidos y heridos y desaparecidos en este proceso. Y la gente increpa, digamos, de manera vehemente al gobierno y el gobierno, supongo que temeroso por todo lo que ha hecho, huye de esta situación, cancelándose pues toda negociación y diálogo pendiente en ese momento. Entonces, sí, nos encontramos en un escenario pues bastante, no sé cómo describirlo, muy confuso. Y algo triste es porque los jóvenes habían hecho una carta de invitación para generar esa mesa de diálogo y concertación, invitando a presidencia, gobernación, alcaldía, organismos garantes como la Minga indígena, organizaciones como la ONU con sus derechos humanos. ¿Qué expectativas tenían ustedes como jóvenes o sabes que tenían los jóvenes en función de ese encuentro de hoy y que de alguna manera pudieron quedar como en stand-by o en cero, David? Pues la expectativa y la confianza era una garantía de no agresión a las personas que se están manifestando desde el 28 de abril. Esa es la única garantía que esperábamos desde el mismo 28 de abril, que por parte, digamos, de la situación política tan compleja, pues un mando entrega a otro y ahora nadie sabe quién manda y parece que solo se pretende desincentivar la protesta a través de, digamos, de la fuerza militar. Entonces nuestra esperanza era que no hubiera no agresión mientras se estaba dialogando, pero no sucedió. Y pues se cayeron esos diálogos que estaban establecidos hoy. Y un poco, me parece que es un panorama un poco desolador porque sí se vio representantes del gobierno nacional, estuvo el ministro del Interior, estuvo la gobernadora, una de las asesoras de la gobernación, el alcalde, el secretario de Bienestar Social, representación de la ONU, de la OEA, de las iglesias, del Congreso. Hubo una muy buena representación, bastante respuesta también de los jóvenes, tanto que no cabían en ese auditorio. Es decir, que había como creo yo, David, no sé, un buen quórum para empezar a hacer esa mesa de diálogo. El diálogo es algo muy efímero en cuanto no puede haber, digamos, en ese sitio una representatividad amplia y suficiente. Este paro no lo convocan organizaciones, este paro no lo convocan sindicatos o líderes,
Este paro lo convoca a una situación crítica que desde hace años se viene agudizando, el cual espontáneamente cada individuo y cada sujeto sale a manifestarse y a encontrar una organización, a encontrar una asociación en sus vecinos y en su comunidad. Estas asociaciones, este tipo de relaciones humanas, pues no gozan de un liderazgo y una representatividad en la cual pueda, digamos, un gobierno o una institucionalidad que puedan dialogar. Por eso creo que deben hacer un esfuerzo más allá de lo razonable, más allá de lo, digamos, de la experiencia que ellos tienen o de lo que alcanzan ellos a razonar, y deben dar un paso para escuchar puntualmente a cada individuo en su comunidad. Entonces creo que debería haber un consenso entre el gobierno nacional y los gobiernos locales para poder detener esta situación, pero no alcanzo a discernir o a entender cuáles intereses o qué intereses llevan a que esta situación se mantenga y se prolongue y que ahora no tengamos claro cómo va a continuar. Sí, David, muchísimas gracias. Pues Tatiana, parece ser que todo este equipo de personas, de funcionarios públicos y de invitados, garantes, estuvieran completamente desligados de la voluntad del general, comandante del Ejército colombiano, quien está recibiendo órdenes del ministro de Defensa y del presidente de la República. Porque mientras acá hay unos buscando diálogos, por allá están los otros que precisamente están manejando la fuerza pública, soldados y policías, que son quienes están participando en tratar de despejar los espacios de concentración de los jóvenes. Tatiana, esta es toda la información que tenemos por el momento desde Santiago de Cali. Un fuerte abrazo para todos en Caracas, Venezuela y toda Latinoamérica. Muchísimas gracias, Juan. Lo logramos. Era muy importante escucharte y escuchar la voz de los jóvenes, que son los que se encuentran en las calles, contando específicamente cuál es la razón de este estallido social. Gracias, Juan. Muy buenas noches. Así nos vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia, Ecuador. Segundo día de paro de transportes de carga pesada en varias vías principales del país. La indignación llega por cuenta del alza de los combustibles en la peor crisis económica del país de los últimos años y a punto de salir el gobierno del presidente Lenín Moreno. ¿Qué es lo que está pasando? Vamos a verlo al volver en Es Noticia. La geopolítica latinoamericana expuesta a través de los diarios. Cada día observa lo que la prensa tiene que decir desde Enclave Mediática. Lunes a viernes. Solo por Telesur. Ecuador. Continúa el paro de transportistas de carga pesada por el incremento del combustible, encarecimiento que se ha sostenido de manera ascendente en los últimos meses por decisión del presidente Lenín Moreno. Ya a punto de finalizar su periodo de gobierno, vamos a verlo. El gremio de conductores de vehículos de carga pesada cumplieron este jueves su segundo día consecutivo de paro y protestas en varias partes del país, debido al aumento sostenido durante los últimos meses en los precios del combustible. No nos sentimos únicamente perjudicados, estamos quebrados de hace mucho tiempo con la pretensión del gobierno de llegar a precios internacionales y nosotros con fletes a nivel de aquí del país. Decidieron adoptar esta medida de presión tras cumplirse un año de la decisión del presidente Lenín Moreno de incrementar mensualmente el precio de la gasolina. Solo en lo que va de 2021, la Extra y Ecopaís han aumentado de 1,75 a 1,99 dólares, después de haber estado un año estabilizada. Mientras que la diésel, que se había controlado entre enero y febrero de este año, ha subido de 1,33 a 1,48 dólares.
La inversión versus la ganancia ya prácticamente es mínima, no tenemos nosotros ya plata para poder igual invertir en mantenimiento. Los costos de mantenimiento de nuestros equipos son altos. Los transportistas tienen un año trabajando sin parar a pesar de la pandemia, por lo que insisten en solicitar al gobierno se les permita vacunarse. Queremos que se incorpore a los transportistas en el plan de vacunación porque siempre estamos en la primera línea apoyando la movilización de todos los productos de la economía nacional. 345 vehículos de carga pesada han sido dispuestos para impedir el paso en 13 vías que comunican 6 provincias del centro del país: Tungurahua, Chimborazo, Cotopaxi, Santo Domingo de los Áchilas, Pichincha, además de Carchi, en la frontera con Colombia. Sin embargo, según fuentes locales, algunas trancas fueron despejadas pacíficamente. Mientras tanto, el gremio de transportistas de pasajeros está dividido. Algunos volvieron a prestar el servicio en Quito, pero en la provincia de Cuenca, donde han solicitado subsidios que no les han dado, siguen de paro. Que hemos venido realizando varias reuniones, muchísimas reuniones, pero no se ha dado ninguna solución, no se toman decisiones. Lo único que solicitamos es que justamente se respete ese equilibrio económico para garantizar que el transporte siga circulando. Desde mayo de 2020, cuando el presidente aplicó la medida de aumento progresivo, el precio del diésel ha subido un 48% y el de la Extra y Ecopaís 14%, causando un descalabro en todo el transporte vehicular de Ecuador, justo cuando Lenín Moreno ya va de salida, dejando el país prácticamente en caos. Y por allí vamos a comenzar ese análisis. Para ello nos acompaña Hugo Villacrés, analista económico, catedrático universitario, nos acompaña desde Quito. Profesor, buenas noches, ¿cómo está? Bienvenido. ¿Qué tal, Tatiana? Buenas noches. Un saludo a la gente que nos observa a través de Telesur. Muchísimas gracias. ¿Por qué cree usted, cuál es su análisis, que el presidente, a menos de 2 semanas de dejar el gobierno, el presidente Lenín Moreno, tome esta decisión que de hecho hay que recordar fue parte del estallido social de octubre de 2019? Exactamente, yo creo que por ahí hay que empezar el análisis. Hay que tener en cuenta que a partir de la carta de intención firmada en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, se establecía entre varias de las cláusulas la eliminación del subsidio a los combustibles, subsidio que en el Ecuador prevalecía desde la década de los 70 en el siglo anterior. Este subsidio fue desmantelado en octubre del 2019 y de esa manera entramos más bien a un sistema de bandas en el cual el precio de los combustibles, tanto del diésel como de la gasolina extra y la gasolina super, puede fluctuar entre ciertas bandas, y eso es lo que ha pasado durante los últimos meses. Es decir, el precio del petróleo ha cambiado de tendencia porque todo permanecía estable, digamos, hasta mediados del año anterior, en donde el precio del petróleo y el precio de los commodities a nivel internacional no había registrado mayor variación. Lamentablemente, para los precios de los combustibles en el Ecuador, el precio de los commodities, el precio del petróleo empieza a subir, lo cual por un lado genera más ingresos para la caja fiscal, reduce el riesgo país del Ecuador, porque evidentemente el precio del petróleo está ligado a la reducción del riesgo país, dado el hecho de que los inversores y en general las agencias crediticias internacionales asumen que mientras más alto es el precio de las commodities, mayor disponibilidad al pago de la deuda por parte del Ecuador. Pero del otro lado, eso tiene una connotación negativa ahora que hay un sistema de bandas y flotación del precio de los combustibles, que este precio está atado al precio internacional del petróleo. Entonces, como yo digo, de manera interna, a partir de mayo del año pasado, se viene registrando una subida constante y sostenida del nivel de precios tanto del diésel como las gasolinas super y extra en el país. Esto como para contextualizar en dónde está el inicio del problema, cuál fue el estallido que hubo en octubre del 2019, cómo la gasolina permaneció constante más o menos hasta mayo del año anterior, y actualmente tenemos una fluctuación hacia arriba que, dicho sea de paso, altera los precios de varios de los productos que forman parte de la canasta básica, de la canasta vital y del índice de precios al consumidor.
Y eso es parte de la preocupación y de la indignación que se expresa en las calles producto de este paro de los transportistas de carga pesada. ¿Cuánto en promedio, cuando hay una decisión de estas, por ejemplo, del presidente Lenín Moreno ya de salida, también genera el efecto en el resto de los productos de la canasta básica en Ecuador, profesor? Mire, aquí hay una serie de discusiones hoy día. Por ejemplo, en esta semana se ha hablado de una probable elevación del pan que fue dejada sin efecto en las últimas horas, producto de un diálogo que han propuesto entablar entre los panificadores y el gobierno. Pero lamentablemente, como usted dijo hace un momento, estamos a 6 días laborables básicamente de que el gobierno de Lenín Moreno deje funciones. Nos deja un país con el peor decrecimiento de la historia republicana, indicadores en términos de desempleo realmente abrumadores comparado con los últimos 15 años y un crecimiento de la pobreza y la pobreza extrema. En ese contexto, pues, existen una serie de fenómenos que están ocurriendo adentro. El uno es este problema en uno de los productos de primera necesidad, que es el pan, pero además se han anunciado elevaciones de las tarifas eléctricas, por ejemplo. Adicionalmente a eso, ya hubo una elevación en el costo del transporte interprovincial en la ciudad de Quito. Durante la semana anterior y parte de esta semana estuvo pausado el transporte público debido a que exigen también un incremento en sus tarifas debido al incremento del costo del combustible. Entonces, básicamente tenemos una sociedad convulsionada en varios sectores que va generando algunos problemas, y estos problemas sin duda han sido mitigados en parte por el tema de la pandemia, porque la gente ha decidido cuidar su salud, no salir a las calles, pero se nota un estallido social producto de esta medida que fue tomada en el 2019 y que tiene que ver con el acuerdo o con la carta de intención producto del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Varios productos de las canastas, tanto de la canasta básica, que tiene 75 productos en el Ecuador, como de la canasta vital, que tiene 73 productos, están fluctuando en sus precios, y esto afecta a la sociedad ecuatoriana, especialmente a los hogares que menos ingresos tienen, toda vez que, como yo le decía hace un momento, ha crecido el desempleo. En lo que va de la pandemia registramos más de 400,000 nuevos desempleados en el Ecuador. En medio de toda esta crisis. Entonces, profesor, el presidente Lenín Moreno se va, deja el país incendiado. Lo que llama la atención es que se lo deja a un amigo, a un aliado que prácticamente cogobernó con él, como es el presidente electo Guillermo Lasso. Bueno, ahí hay dos elementos importantes. El primero, cuando Lenín Moreno asumía allá por el 2018, decía que la mesa no estaba servida. Utilizando el mismo símil, podríamos decir que hoy día la mesa no está servida, la refrigeradora está vacía y la casa está hipotecada. Así es como quedan más o menos las circunstancias del Ecuador. Yo no creo que ellos pensaban que iba a poder producirse este problema de dejarle a un sucesor, que en este caso ha sido aliado del gobierno de turno, pero como esas son las condiciones que pone el destino, hoy le tocará a Guillermo Lasso asumir la responsabilidad de varios de los temas que se han ejecutado durante el gobierno de Lenín Moreno y a los que él ayudó con su votación. En la asamblea me refiero. Sí, ese es el escenario. A muy pocos días de que finalice el gobierno de Lenín Moreno, con una de las tasas de desaprobación más altas en la historia del Ecuador. Profesor, muchísimas gracias. Muy buenas noches. A ustedes, muchísimas gracias, y a las órdenes siempre con Telesur. Muchísimas gracias. Así nos vamos a la última pausa en esta emisión de Es Noticia. Volver en Noticia Bolivia. El gobierno nacional lidera una cruzada internacional para que las farmacéuticas liberen temporalmente las patentes de vacuna contra la COVID-19. Aunque ya hay un inédito avance, la tarea es titánica, pero de urgencia mundial. Vamos a revisarlo al volver en Es Noticia.
En noticia Bolivia, el gobierno encabeza una cruzada internacional para que las farmacéuticas liberen, por lo menos de manera temporal, la vacuna contra la COVID-19. Ya logró un acuerdo con Canadá. Entre tanto, en Estados Unidos, farmacéuticas se oponen a una propuesta que ha planteado incluso el presidente Joe Biden. La Cancillería boliviana considera que ha encontrado una vía para conseguir vacunas contra el nuevo coronavirus libres del costo adicional que implica el pago de patentes. La licencia obligatoria es un trámite que está en el marco de los SATPIC, es un trámite que requiere del visto bueno tanto del país productor, es decir, en este caso de Estados Unidos, como del país que va a producir la vacuna, que en este caso sería Canadá. El canciller boliviano recordó que ante la emergencia de la pandemia el gobierno nacional compró vacunas que por el acaparamiento de los países ricos no son entregadas según contrato, por lo que se buscan nuevas alternativas. Estamos buscando nuevos proveedores. Hemos iniciado una campaña internacional para que se levanten las patentes que tienen las vacunas, que se transfiera la tecnología necesaria a los lugares donde pueden producirlas. Y también estamos asumiendo esta otra iniciativa, iniciar el trámite para lograr una licencia obligatoria de la vacuna Johnson & Johnson para que la pueda producir cuando se levante la patente BioLice. Y se advirtió que la nueva iniciativa de apelar a la licencia obligatoria, una disposición aprobada en la Organización Mundial del Comercio en el tema de propiedad intelectual, vigente desde el año 2005 mediante los artículos 31 y 31 bis, es otra posibilidad. En el mundo se ha dado solamente un caso en el que se ha otorgado una licencia obligatoria. En ocasión de la producción de antirretrovirales para el SIDA, para el África. ¿Qué es lo que nos espera? Un camino burocrático, un proceso que puede ser complejo. Al iniciar el trámite de licencia obligatoria ante la Organización Mundial del Comercio, la Cancillería boliviana firmó un acuerdo con una empresa canadiense para la provisión de 15 millones de dosis únicas de la Johnson & Johnson, a un precio máximo de $4 la unidad. A partir de la obtención de la licencia obligatoria, se demoraría entre 3 y 6 meses para contar con las vacunas. Freddy Morales, Telesur, Bolivia. Vamos a profundizar en esto con el doctor César Pacimiño. Él es médico genetista, máster en biología de enfermedades infecciosas, nos acompaña desde Quito. Doctor Pacimiño, bienvenido, ¿cómo está? Buenas noches, muchas gracias. Todo bien por ahora. Qué bueno, profesor. Muchísimas gracias a usted por acompañarnos siempre. Cuando estamos hablando de todo este intento, por lo menos que se hace para este caso en América Latina, Bolivia, que avanza, que llamó bastante la atención, que fue una buena sorpresa en términos positivos ante la necesidad de las vacunas para los pueblos de nuestra región, de haber logrado un acuerdo con una farmacéutica canadiense para liberar esa patente, pero eso desde Estados Unidos también prende las alarmas de otras farmacéuticas que lo han dicho no. ¿Hasta dónde realmente uno se pregunta se puede avanzar en esa tarea? Porque es urgente, pero estamos hablando de farmacéuticas, bueno, de empresas privadas. Claro, el tema creo que hay que verlo desde los derechos, digamos así, de los derechos de toda la humanidad. Estamos enfrentando, como la misma Organización Mundial de la Salud ha dicho, una cuestión de emergencia. La pandemia ha mostrado que no respetan fronteras y las personas están enfermándose. Tenemos ya 3 millones de personas muertas, ¿no? Entonces, esto significa que hay que buscar una salida. ¿Cuál ha sido la salida que la misma Organización Mundial de la Salud plantea? Es que tenemos que cuidar la salud de la población mundial, tenemos que entender que el sistema financiero mundial solo ha apuntado a cuidar sus ganancias, y por otro lado tenemos el tema de ético que representa la propiedad
sobre una cuestión, las vacunas, que podrían ser beneficiosas para la humanidad. Entonces, del momento que uno da más peso al tema económico, las farmacéuticas ya han ganado entre 8.000 millones hasta 23.000 millones de dólares en el periodo que están actuando en relación a la pandemia. Entonces, no hay un límite de estas ganancias. Por eso es que ya un grupo de científicos planteó casi desde el inicio mismo que debería liberarse las patentes para que los países que puedan producir, los que tengan la tecnología, que tengan el conocimiento, que tengan los expertos, de esa manera entren a la distribución gratuita incluso de las vacunas. Esto es una cuestión que beneficiaría a la humanidad y desde esa perspectiva es una buena propuesta que un país la tome en cuenta, sobre todo un país latinoamericano, y que empieza a tener eco en los mismos Estados Unidos, en Europa mucho menos, pero empieza ya a haber esta necesidad de que es prioritaria la salud, de acuerdo a la misma Declaración de Derechos Humanos, es prioritaria la salud. Por encima del comercio y por encima de tantas ganancias, entre otras cosas que de hecho ya las tienen, como bien usted recordaba las cifras de cuánto han ganado las farmacéuticas en medio de una profunda crisis económica en tiempos de pandemia. Pero, doctor Pacimiño, ¿es posible hacer negociaciones de manera temporal? Esto, por ejemplo, liberar temporalmente las vacunas. Sí, de hecho, eso se ha pedido, la misma Organización Mundial de la Salud en eso ha hecho un papel muy interesante después de que fue cuestionada en algún momento, pero en este momento se ha volcado a apoyar las propuestas estas de los países que tienen economías débiles y medias, ¿no? Entonces, en ese sentido sí se puede hacer una liberación temporal. Yo soy partidario de que debe haber una liberación y punto, porque el tema es que mientras la humanidad está pasando por una pandemia, hay gente que todavía sigue pensando cuánto de provecho va a sacar de eso, ¿no? Entonces, no solo son las vacunas, son todos los insumos que se han vendido en el mundo para la protección, para incluso si es que llega a liberarse el tema de las vacunas, toda la materia prima que se necesita. Entonces, hay todavía muchas cuestiones que quedan como dudosas el momento que uno plantea liberar las patentes, ¿no? Entonces, creo yo que una buena salida para que estén, digamos, como contentos las casas comerciales sería una liberación temporal. Sí. Pero vuelvo a recalcar que es mandatorio que hagamos la vacunación mundial, porque si no, vamos a tener una diferencia en el mundo. Los vacunados versus los no vacunados, y los no vacunados van a tener un problema, y es que el virus podría mutar hacia variantes más agresivas que estarían incluso poniendo en riesgo a los ya vacunados con las vacunas tradicionales. Entonces hay algunas cuestiones que no se ha puesto a pensar desde esta perspectiva las farmacéuticas. Sobre todo porque, como usted bien lo dice, es que estamos hablando de un asunto mundial y debería ser un bien público mundial. Pero por último, profesor Pacimiño, en todo este contexto, ¿es posible obligar a farmacéuticas para que liberen patentes? ¿Hay alguna medida, por ejemplo, de la Organización Internacional del Comercio para que lo hagan? Ya hemos visto para el caso específico de Estados Unidos, el presidente Biden dice, yo estoy de acuerdo con que se liberen las patentes, pero las farmacéuticas estadounidenses inmediatamente dijeron no. Claro, sí hay los mecanismos, incluso la misma Organización Mundial de la Salud dio las salidas, que hay uno de los artículos de los acuerdos internacionales que permite que en los estados de emergencia se pueda liberar la vacuna. Los argumentos de las farmacéuticas han orientado hacia el tema de propiedad intelectual, pero jamás se ha hablado del tema de la emergencia de la población mundial. Hay una emergencia de la población mundial, está enfermándose mucha gente y está muriendo mucha gente. Entonces, el mismo actor está produciendo eso. ¿Cuál es un virus?
Entonces hay una emergencia de toda la humanidad y hay por tanto, una necesidad de que se aplique estos reglamentos que podrían liberar las patentes si no son permanentes, aunque sean temporales. Aunque usted no esté de acuerdo con ello, debería ser según su visión indefinida, pero además tiene mucha razón. ¿Qué tal, por ejemplo, que aparezcan variantes más fuertes como la de la India, que ya la OMS dice que es una de las variantes más agresivas, y para el caso de América Latina, la P1 y la P2 de Brasil? Doctor Pacimiño. Exactamente. Sí, señor. Muchísimas gracias. Gracias por la explicación. Muy buenas noches. Muchas gracias también. Gracias siempre. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Un placer. Será hasta mañana. Sigan con nosotros.